Damos la bienvenida a este tercer webinar dentro de ese ciclo de empoderamiento financiero femenino que hemos estado llevando a cabo desde los últimos meses, desde diciembre, dentro de la Fundación Ciencias de la Documentación y la Comunidad Mujeres Líderes de América. Se han organizado dentro del directorio de España. Sin embargo, en todos ha habido personas de diferentes países, ¿no? Dentro de la comunidad de Mujeres Líderes de América, engloba muchísimos países y la verdad que nos parece súper nutritivo cuando se unen, ¿no? Diferentes voces de varios lugares del mundo. Creo, o en mi opinión, las conversaciones son mucho más nutritivas. Y además, algo que salió además en el último webinar, ¿no? Es esa parte de que independientemente de dónde estemos, al final todas hablamos de todas y todos acabamos hablando el mismo idioma y tenemos, digamos, en la mayoría de los casos las mismas intenciones. Así que, bueno, antes de empezar y hablar un poco de en qué va a consistir este tercer webinar, le voy a dar paso a María Auxiliadora, ella es la fundadora de la fundación y de la comunidad, así que siempre nos acompaña. Yo no sé cómo lo hace porque hay muchísimos webinars dentro de la comunidad y de la fundación en todos los directorios, pero siempre está. No sé si es que tiene varios dobles o cómo lo hace, pero bueno, agradecerle también siempre su asistencia y nada, te doy la palabra a ti, Ausi, para que tú hagas esa apertura y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y muchas gracias. Bueno, gracias, María. Bueno, sí, la verdad que es muy motivante y además con sumo orgullo, ¿no? El estar estos minutos con todas y todos vosotros, porque llegamos al final, como bien comentaba María, de este ciclo de webinars sobre empoderamiento financiero femenino. Un espacio que nació con la convicción de que comprender, gestionar y liderar nuestras finanzas es también una forma de conquistar autonomía, abrir oportunidades y transformar realidades. Antes de comenzar, si me permiten, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy se suman por primera vez o aún no conocen de cerca nuestro trabajo. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que decidimos unir nuestros sueños y nuestro compromiso por un mundo más igualitario e inclusivo. Crecemos sostenidas por la Fundación Ciencias de la Documentación con más de 20 años y que actúa con valores sólidos como la transparencia, la solidaridad, el liderazgo, la excelencia y una mejora continua, impulsando estas iniciativas en donde las socias y socios de la comunidad son los protagonistas. Por eso, con el corazón abierto, os invito a asociaros a nuestra gran familia. En la web de la Fundación, que luego os compartiré por el chat, encontraréis todos los detalles y a las que estáis registradas en el webinar, por favor, hacer una foto acreditativa para solicitar vuestro diploma de participación al finalizar este webinar. Como fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América, no puedo más que sentir, como os comentaba al principio, orgullo y gratitud por la calidad de las panelistas que nos han acompañado en cada webinar, por la profundidad de los contenidos y por la valentía con la que hemos abordado temas que durante demasiado tiempo parecían ajenos a nosotras. Y por supuesto una gratitud infinita al Directorio España por impulsar esta iniciativa con tanta dedicación y muy especialmente a María, cuya coordinación impecable ha hecho posible que este ciclo fluya, inspire y deje huella. Por supuesto, a nuestras queridas panelistas que nos acompañan desde diferentes países. Cristina desde Colombia, Viviana desde Chile, Lorena desde Ecuador y Margarita desde México. Cada encuentro virtual en donde las socias de la comunidad han participado nos recordó que el empoderamiento financiero no es un destino, sino un camino que recorremos juntas. Un camino donde compartir este conocimiento es un acto de sororidad, donde derribar estos miedos es un ejercicio de libertad y donde cada paso que damos abre puertas para otras mujeres. Os invito, por lo tanto, a seguir conectadas y sobre todo a seguir formándonos, a seguir preguntando y a seguir construyendo comunidad.
La Fundación Ciencias de la Documentación y la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América continuarán generando espacios para crecer, aprender y sobre todo liderar con propósito. Gracias por vuestra presencia, por vuestra energía y por vuestra confianza. Sigamos avanzando, sigamos liderando y sigamos demostrando que cuando las mujeres tomamos las riendas de nuestro futuro, todo se transforma. Así que adelante y comenzamos. Bueno, gracias, Ausi, también por ese reconocimiento. La verdad que esto salió un poco de, vamos a empezar a hablar de empoderamiento financiero. Yo me dedico al mundo de las finanzas, soy coach en bienestar financiero y ahí empezamos a darle un poco vuelta de qué podemos crear. La idea era haber hecho un único webinar. Sin embargo, fue tanto el interés y el movimiento que creó que dijimos, bueno, ¿para qué nos vamos a quedar en uno si realmente le podemos dar a las personas que nos siguen mucho más que uno, ¿no? Y hablar de diferentes temas siempre dentro de, pues, de este mundo del empoderamiento financiero femenino. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de estar hoy aquí, de haber acompañado en estos dos webinars. Y bueno, sí que de vez en cuando voy aquí mirando un poco para cualquier lado porque voy admitiendo a más gente, ¿vale? Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos también a todos. Hoy empezamos con ese tercer webinar. Ahora cuando haga la introducción hablaré un poquito más de en qué lo vamos a basar. Y es el tercero, el cierre. Me da hasta pena decirlo, ¿no? Porque ya como que me había acostumbrado y tenía ese gustillo de estar por aquí conectándonos con tantas personas que cuando empezó, si os soy sincera, en ningún momento creí que se pudiese convertir en esto, ¿no? Así que bueno, gracias también por esa parte. En el webinar anterior empecé hablando de Virginia Woolf, que fue una de las personas que son reconocidas, ¿no? En el mundo de toda la parte bueno, de la búsqueda y de la lucha, digamos, de la mujer. Y hoy me gustaría hacerlo hablando de Maya Angelou. Fue una poeta estadounidense, ya fallecida en 2014, y Maya es considerada una de las voces más poderosas y resilientes de la historia moderna de Estados Unidos. Tiene una historia que es el ejemplo perfecto de cómo el liderazgo, ese liderazgo del que vamos a hablar hoy, no depende de un punto de partida favorable, sino de esa capacidad de transformar el dolor en autoridad y la supervivencia en una estrategia de impacto universal, que es también lo que nos trae hoy aquí y lo que nos hace unir a tantísimas personas dentro de la Fundación y de la comunidad de Mujeres Líderes América. Maya decía, y lo leo literalmente, dice, mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con algo de pasión, algo de compasión, algo de humor y mucho estilo. Durante demasiado tiempo se nos ha enseñado a ser discretas, a esperar permiso o a ser la red de seguridad de todos los que nos rodean antes que la nuestra propia. He aprendido, decía, que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y para impactar de verdad, para que ese sentimiento transforme tu entorno y perdure, necesitas liderar desde una libertad que no sea solo mental, sino también material. Y ahí está de lo que hablamos hoy, de esa parte financiera. Porque cada vez que una mujer se levanta por sí misma, nos decía Maya, sin saberlo posiblemente, sin clamar por ello, se levanta por todas las mujeres. Me encanta ver a una mujer salir y agarrar el mundo por las solapas. Tienes que salir y demostrar quién eres. Así que con esta lectura me gustaría empezar el webinar de hoy porque recordemos, y ya lo hemos venido hablando en los otros webinars, que hasta los años 50 o 60, en la mayoría de los países que hoy estamos aquí, que ya son muchos en los que estamos hoy aquí reunidas y reunidos, una mujer no era dueña ni siquiera de su firma. Existía el permiso, lo que llamamos el permiso marital, es decir, no podíamos abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo o simplemente solicitar un préstamo sin la firma de un hombre, ya fuera nuestro marido o nuestro padre. Y esa memoria es algo que llamamos hoy en día memoria histórica, porque no se borra de una generación a otra, sino que se va pasando. Yo digo que está como cableada en esa parte de nuestro cerebro, que es la amígdala. La amígdala es esa parte que activa el miedo y activa la supervivencia. Y por tanto nos activa a veces a las mujeres ese nudo en el estómago en el momento de querer dar un presupuesto, de pedir el valor del trabajo que hacemos, de hacer una inversión o mismamente de ponernos delante de una persona en la empresa en que trabajamos para pedir un ascenso, ¿no? Es esa activación de quién soy yo para hacerlo. Así que en los anteriores webinars, para cerrar, como os decía que hoy se cierra este ciclo,
Hablábamos de cómo las mujeres somos el motor que equilibra. Empezamos en diciembre entendiendo, gracias a Fernanda, Fior y Larisa, que somos el motor silencioso de la economía y que las brechas culturales, desde Chile hasta Suiza, que era donde nos acompañaban en diciembre, aún marcan cómo nos relacionamos con el dinero. En la segunda sesión, en enero, Marijol, Rosana, Verónica y Johan nos recordaron que el dinero duele porque priorizamos el cuidado ajeno. Aprendimos también que el 80% del éxito financiero es mentalidad y que, como decía Marijol, para liderar fuera, primero hay que practicar el autocuidado financiero dentro. Primero tú y luego el dinero. Así que hoy vamos a hablar de por qué el mundo necesita que lideremos también ese capital. Y aquí os avanzo tres datos. Está demostrado que las mujeres revierten el 90% de sus ingresos en su familia y comunidad. Salud, educación, nutrición, frente al 35% que reinvierten los hombres. Las empresas que cuentan con al menos un 30% de mujeres en puestos de alta dirección son un 15% más rentables. Y además se estima que en esta década presenciaremos la mayor transferencia de riqueza de la historia hacia las mujeres. Así sea. Vamos a gestionar billones de dólares. La pregunta no es si tendremos el dinero, sino si estaremos listos para liderarlo sin que nuestra salvadora interna, algo que también hablamos mucho en los otros webinars, nos boicotee con ese impacto. Ese impacto del que vamos a hablar hoy. Así que recogiendo todo ese testigo y sin dilatarme más, vamos a pasar hoy a entender ese dolor, vamos a pasar de ese dolor a diseñar la estrategia de impacto, uniendo liderazgo y economía con cuatro referentes que están transformando hoy en día también la sociedad. Empezamos con Margarita Casasola, de México, experta en despertar el liderazgo a través de la educación financiera. Es licenciada en Relaciones Comerciales y cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, especializada en educación financiera y finanzas personales. Ha participado en proyectos de alcance nacional e internacional, como la Semana Nacional de Educación Financiera y el Diplomado en Educación Financiera, impactando a más de 1 millón de personas en México y otros países. Su trabajo se ha enfocado principalmente en promover una cultura financiera incluyente, especialmente en educación básica, jóvenes y mujeres emprendedoras. Bienvenida, Margarita. Te doy paso para... ¿Está por aquí, no, Margarita? ¿O se nos ha oído? No la veo ahora. Ay, no te veía, Ahora sí perdóname. me escucho. Sí, te doy paso para que des la bienvenida así muy brevemente, ¿no? Lo que hablábamos, yo os voy presentando a cada una de las ponentes y así, si queréis decir algo a todas las personas que están por aquí. Pues primeramente, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta, estoy nerviosa, tengo un nudo en el estómago, pero creo que eso es algo sumamente importante. Dicen que el que no siente ese tipo de emociones es porque no lo está viviendo, pero en mi caso, la verdad lo estoy viviendo. Creo que tengo una de las labores más bonitas. En lo particular, trabajo en un área donde puedo apoyar a la gente a través de lo que hago, de lo que, digamos, yo soy el trabajo de campo. No estoy atrás de un escritorio. La mayoría de las acciones que yo llevo a cabo es el contacto con el público, con las personas, con la gente que me puede transmitir desde, yo creo que a mí me dicen que tengo muchísima imaginación, a veces hasta en escribir cosas, pero no, es básicamente que me enfoco en lo que la gente me está comunicando, ¿no? En cada uno de los talleres, en, en, en llamadas telefónicas que tengo a través del diplomado, pero creo que algo que comentaste en estos momentos cuando estabas haciendo la presentación, es que en realidad ya llevamos dos webinars atrás, pero hoy es como si saliendo de aquí, llevarnos una mentalidad totalmente diferente de lo que, ok, hoy voy a empezar a cambiar esa filosofía que yo tengo a la mejor con relación al dinero, porque muchas veces eso es lo que yo, yo siempre les he dicho a las chicas cuando estoy en un taller, puedo traerte al mejor ponente y parártelo enfrente, pero si tú no cambias esto que tenemos aquí, no va a cambiar absolutamente nada de lo que tú hagas. Entonces, creo que hoy puede ser un buen momento para que empecemos a encaminar nuestra vida financiera hacia algo próspero. No nada más que se quede aquí y ay, bueno, ya me salí, ya pasé a otro webinar, sino que hoy realmente te lleves conscientemente de lo que vas a hacer a partir de hoy, hacer, formar tu plan financiero. Qué bueno, Margarita. Gracias.
Efectivamente, ¿no? Además que, como bien dices, y algo que hemos venido también en estos webinars, si no cambiamos por dentro, es difícil que las cosas cambien por fuera, ¿no? A mí me encanta la frase de Harker de tus ingresos crecerán en la medida en que tú lo hagas de manera interna. No es exactamente así literal, pero viene a decir eso, ¿no? Entonces, ahí es esa parte. Si nosotros no cambiamos y tratamos de hacer cambios a nivel financiero, vamos a seguir siendo la misma persona. Entonces, sí que está, ¿no? Esa parte de ir cambiando. Bueno, pues gracias, bienvenida. Vamos con Lorena Moya, de Ecuador, especialista en el liderazgo como motor de progreso y cambio. Es madre y profesional del sector fintech, directora de Banred y de Coris y responsable de la operación del Banco Pichincha. Está comprometida con el desarrollo de equipos de alto rendimiento y con el empoderamiento de mujeres en áreas STEAM. Se ha especializado en innovación tecnológica y participa de iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades en Speaker Internacional, Top 8 de mujeres más influyentes de Ecuador en LinkedIn, docente de posgrado y mentora de ONU Mujeres. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, María. Bienvenidos a todas las personas que están, a todos mis coterráneos acá, mis ecuatorianos y a nivel de Latinoamérica. Espero que la sesión sea sumamente productiva y que esté llena de aprendizaje. Como me dijiste, mensajes cortitos, creo que en función del dinero, de la economía y el tiempo, que sea productivo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues seguimos con Cristina Palacio, de Colombia, la voz de la neurociencia aplicada a la estrategia financiera. Es una líder transformacional que ha hecho de la innovación y la gestión del conocimiento su carta de presentación en el mundo corporativo. Con más de una década de experiencia dirigiendo operaciones y proyectos en tecnología de Latinoamérica, hoy combina la transformación digital con un enfoque humano único, el neuroliderazgo. Además, ya mismo está aquí su libro, que nos lo ha dicho un petit comité, así os lo lanzo. Una metodología que conecta el cerebro, las emociones, la innovación y la estrategia para potenciar. Ay, perdón, que se me ha ido aquí y no me lo quiero inventar. Un segundito. Para potenciar equipos de alto desempeño. Actualmente es gerente de operaciones para Colombia en una multinacional brasileña de la industria tecnológica. Apasionada por conectar la ciencia del cerebro con el liderazgo y a ejecutivos, líderes y emprendedores para optimizar su tiempo, tomar decisiones claras y neuroliderar con propósito. Su método CRIS, o CRIS, ha ayudado a líderes de equipo a mejorar su liderazgo, a priorizar su bienestar y generar un liderazgo transformacional. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias y nadie más feliz que yo con esta participación en este webinar, poder ver que hay personas de los diferentes países. Yo les estoy hablando desde Medellín, Colombia, y me encanta poder hacer estos encuentros de manera transversal. Tal como lo mencionaba María al principio, el cerebro está programado para reaccionar en modo protección y las finanzas generan esa misma reacción, en ese modo supervivencia. Entonces nos ponen en modo escasez, en miedo, nos ponen como en esa urgencia de resolver. Entonces por eso cuando un líder reacciona ante una decisión financiera, lo que está haciendo es defendiéndose y cuidando su territorio. Cambiar como esos parámetros es lo que nos va a permitir entrar realmente en el juego financiero. Y les voy a hablar siempre del tema del cerebro y de la neurociencia porque es que allí es donde se concentra todo el poder de nuestras decisiones. Y poder hacer pausas dentro de esas decisiones, y aquí hablando dentro del juego financiero, poder hacer unas pausas son los elementos vitales para que podamos tomar muy buenas decisiones. Entonces acá entiendo que estamos haciendo nuestra pequeña presentación, nuestro tráiler y bueno, les agradezco mucho, estoy feliz de estar por acá y espero pues que nos vayamos con elementos muy valiosos aquí dentro de este webinar. Gracias, María. Gracias a ti, Cristina. Pues bueno, vamos a por Viviana Reyes, de Chile, defensora de la independencia financiera como base de la libertad de elección. Es abogada, empresaria y magíster en docencia universitaria. Reside en la provincia de San Antonio, Chile, lugar que considera fuente de inspiración. Se siente orgullosa de representar a las mujeres de regiones, promoviendo su visibilidad y liderazgo en distintos espacios. Con trayectoria en el mundo empresarial, actualmente lidera junto a sus hermanos 2 empresas familiares en el sector de la construcción. Bienvenida, Viviana.
Hola chicas, buenas tardes. Les mando un abrazo grande a todas desde acá, desde Chile, quinta región de la provincia de San Antonio. Les comentaba acá que estamos en verano con unos días soleados que dan mucha energía. Estoy feliz de poder estar hoy con ustedes, con estas expositoras geniales y estar tratando un tema tan relevante que es la economía femenina y así. Estoy totalmente segura que hoy vamos a sacar muchas cosas en limpio y vamos a aprender mucho. Gracias, Viviana. Pues bueno, aquí hasta aquí nuestras cuatro fantásticas ponentes, que bueno, es como antes lo hablábamos, ¿no? Cada una de un lugar y Viviana con ese calorcito que nos decía de Chile, yo una envidia porque aquí yo estoy en Palma de Mallorca, en España, y aunque hoy hace un poquito más de calor, para nada hace calor y mucho menos si tenemos el mar, pero no lo podemos todavía usar mucho. Bueno, pues vamos a empezar, que estoy segura que estáis deseando de escuchar qué nos quieren contar estas cuatro ponentes. Vamos a empezar con Margarita. Margarita, tú dices que educar financieramente a una mujer despierta su autonomía. En tu experiencia, ¿cuál es ese primer clic que ocurre en la mente de una mujer cuando pasa de sentir miedo a los números a sentirlo como una herramienta dentro de su propio liderazgo? Ok, pues muy buena pregunta para iniciar. Yo siempre he dicho que las personas tomamos decisiones a partir de un momento torre en nuestra vida, porque cuando estamos bien, nunca vamos a tomar una decisión de movernos, salvo suceda algo que nos tambalee y que nos diga, tengo que tomar esta decisión. Yo creo que ahí es donde es tu primer clic, cuando te enfrentas, por ejemplo, a una enfermedad, a una muerte. De hace poco estaba viendo un programa de televisión que aquí es muy famoso en México y los que son mexicanos sabrán que es muy popular, La Rosa de Guadalupe, y muchos la han visto, pero es un programa que precisamente tiene como muchos casos reales enfocados a situaciones que pueden llegar a pasarte desde niños, adolescentes. Y precisamente un caso era el de una familia, bueno, una pareja, un matrimonio que deciden tener hijos, un hijo, aparentemente todo muy bien, ellos trabajando, solvencia económica, poderse comprar su casa, pero ¿qué sucede a raíz de que el esposo lamentablemente fallece y ella, mamá primeriza, bebé, eh, es ese momento en el que tú te tienes que ubicar en tu realidad y decir, bueno, esto es lo que yo tengo, esta es mi realidad, yo no puedo regresar el tiempo y pedir que no se muera mi esposo, pero ya es inevitable y tengo que tomar una decisión, porque tampoco bueno, muchos podemos decir, bueno, me quedo aquí en el llorando eternamente, pero tienes a tu cargo la vida de una persona a la que tú tienes que rebobinar y decir, bueno, voy a plantearme a partir de este momento qué voy a hacer. Puede ser que tengas la deuda de tu casa, puede ser que ahora los gastos van a ser los que tú tienes que afrontar como persona, porque ya tienes un bebé, este, y vienen otro tipo como también de problemas, porque los que somos mamás, y yo soy mamá de una niña de 10 años, en su momento yo tenía que enfrentar un embarazo trabajando, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy difícil poder dejar a mi hija y decir, bueno, si yo tuviera los suficientes recursos y no tuviera que trabajar, pues estaría de ama de casa y cuidando a mi hija, pero no era mi situación. Entonces, al enfrentar esas decisiones, es como replantearte tu vida y cómo tú vas a hacer todo ese plan para que ahora, si antes compartías tu espacio con alguien más que era el proveedor de tu casa, porque pues podría ser compartido, ahora, ¿qué vas a hacer tú para poder encaminar tu vida financiera hacia lo que tú tienes, hacia tu realidad? Entonces, yo creo que ahí es tu primer clic, el reconocer en dónde estás parada, de decir, aquí estoy, esta es mi situación,
tengo un trabajo, tengo estos ingresos. Muchas de las personas que yo he conocido y que he dado talleres de educación financiera, mujeres, eh, sus situaciones son muy diferentes. Yo podría decir, no hay guías, no hay así como un manual que te diga A, B, C o D, porque mi situación puede ser muy diferente a la situación de otras personas. Entonces, para mí es uno, tomar conciencia de dónde estás parada. Estás parada aquí, esta es mi realidad, estos son mis ingresos, tengo un hijo, ¿a qué voy a destinar? ¿Qué voy a hacer a partir de esta realidad? Puede ser desde un desempleo, desde que ya una enfermedad, este, aquí en México tiembla mucho, ha pasado que se han llegado a caer hasta casas, ¿qué frente a un problema real, qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a plantear mi vida? Entonces, uno es ser consciente, ¿no? No decir, bueno, no voy a vivir ni de aire, ni de fantasía, ni de nada. Esto es lo que yo tengo. Y a partir de eso es tu clic. Es decir, aquí tengo mi clic, voy a plantear mi vida a partir de esta situación. Entonces, ¿cómo empiezas? Pues así, a partir de un momento torre en el que tú te tienes que enfrentar a una realidad y que tienes que empezar con base a tu realidad, formar un plan donde digas, aquí estoy, hacia dónde voy, estos son mis ingresos, a lo mejor no me cuadran tanto mis ingresos ahora, tengo que bajar algunas situaciones, a lo mejor sí, yo siempre he dicho que puede pasar que tienes hijos y los tengas en una escuela privada, pues ahora no, ahora vamos a tener que ajustar presupuestos y eso es principalmente cuando tú reconoces tu situación y empiezas a trabajar en esa situación y con tu realidad, es cuando empiezas a cambiar tu vida. Si tú no te enfrentas a esa parte, y siempre he dicho, a nadie le gusta sufrir. A nadie nos gusta si nos dijeran, bueno, si te vas por el camino A, vas a encontrarte tus sombras y tus miedos y tus inseguridades, yo voy a decir, ah, no, yo por ese camino no voy a ir, mejor me voy por el A porque este está más fácil y no me gusta estar en estas, sufriendo. Pero hay veces, y yo siempre lo he dicho, esos miedos, esas inseguridades, eso que tú tienes, de ahí te tienes que agarrar para que sea tu motor para que tú puedas tomar una decisión. Si tú esquivas esos procesos que también son importantes, porque en la vida todo es importante, la felicidad, lo malo, lo bueno, si tú te enfrentas a eso, estarás cambiando no solo el rumbo de tu vida, el rumbo de toda tu historia a partir de ese momento. Ese es para mí el clic. Gracias, Margarita. Qué interesante, ¿no? La parte de conciencia es algo que ha salido muchísimo en estos webinars, precisamente porque hasta que no somos conscientes no podemos hacer ese cambio, ¿no? Es la parte que tú decías, es ese clic. Y a mí aquí se me venía, y también animo a las compañeras por si quieren aportar algo a lo que tú mencionabas, por una parte también reconocer esa valentía que tú decías, ¿no? Yo a las personas que vienen a mí para que les acompañes y con las que trabajo, siempre les reconozco esa valentía de ser capaz de levantar la mano y decir, oye, es que aquí lo mismo me tengo que hacer mirar, ¿no? Aquí lo mismo tengo que observar qué está pasando o entender que quiero cambiar o que quiero buscar otro punto diferente al que estoy, ¿no? Y ahí sí que lanzo también para las compañeras y para ti, porque claro, hablamos de conciencia, hablamos de ese clic, pero normalmente hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe esa manera de vida, ¿no? O ese clic. De hecho, hay una de las cosas que también se ha hablado mucho es de eso que llamamos la violencia económica, ¿no? Que muchas veces, y en el último webinar salía la violencia económica propia, es decir, la que nos ponemos nosotras mismas porque venimos con esa memoria histórica que yo traía al principio en la introducción y que pensamos que de ahí no se puede salir. Entonces nosotras mismas nos imponemos, dejamos de cuidarnos para cuidar a los demás, porque nosotros mismos nos lo imponemos, ¿no? Entonces a mí simplemente me gustaría traerle a
al resto de ponentes y también a ti, ¿qué recomendaríais, ¿no? En ese caso, o qué consideráis que es el primer paso para que todas las personas, tanto las que estamos aquí como las que luego nos escuchen en diferido, eh, entiendan la importancia de sentarse a tener esa conciencia, ¿no? A observar, porque creo que a partir de ahí es cuando se puedan empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, lo lanzo así un poco por si alguna de las compañeras dentro de esta pregunta que te había lanzado a ti quieren aportar también algo al respecto. Cristina, Lorena, Viviana, o si no tú, Margarita, si quieres. Volver a contestar. Yo Si quieres, diría, ok, creo dale, que es, Lorena. dale, creo que es fundamental lo que decía Margarita, que hay que empezar a reconocernos y hay momentos en donde tenemos que aprender a decir no, o sea, porque cada vez que te digo sí a ti, me estoy diciendo no a mí. Entonces creo que es fundamental desde de ese clic que tú decías y que mencionabas, aprender a ponernos en primer lugar. Ya te dicen hasta en el avión cuando estás volando. Es una retórica que siempre lo traigo, ¿no? Este, si es que viajas con niños y hay una despresurización, primero tú. O sea, tú no puedes salvar al resto, no puedes ser el héroe del resto si no estás bien. Entonces creo que es fundamental aprender a decir que sí, pero para ti. Eso podría ser mi Gracias. aporte. Gracias, Lorena. Interesante. Cristina, creo que ibas a aportar algo. Sí, Margarita trae a mi memoria el tema de las dificultades, cuando mencionaba, o sea, tengo una hija, tengo que empezar a reducir gastos, todo esto porque esas situaciones son las que realmente nos enseñan. En realidad ponemos atención a las finanzas cuando tenemos esos momentos de dificultad. La clave está, claramente lo dice Margarita, en ese clip que doy para poder salir de esa situación. Pero también veamos esas situaciones como puro aprendizaje, como ese momento de desafío, donde ya empiezo a pensar, y lo miraremos más adelante, en crear algún sistema o algo que me permita salir adelante en el sistema financiero y con mi relación con el dinero. Muchas gracias, Margarita, por tu mensaje. Gracias, gracias, chicas. Bueno, como os decía en el chat, que al principio hemos empezado y se me ha olvidado, al final del webinar sí que os daré paso por si alguien quiere opinar o quiere comentar algo, quiere hacer alguna duda. Durante este transcurso en el que van hablando las ponentes, vamos a darle espacio a ellas para que no se nos alargue, para que no se nos mezcle mucho lo que es el webinar, pero sí que os animo a que vayáis mandando si queréis preguntas por el chat o si no, que las guardéis y que luego cuando abramos micrófono al final podáis lanzarlas, ¿vale? Así que bueno, vamos con Lorena. Lorena, hablas de las pioneras que se atreven a liderar en mundos donde las barreras persisten. ¿Cómo Bien. dirías que perdón, que influye el factor? Ay, esperaos que no sé qué he hecho aquí, se me ha ido la pantalla y os he dejado de ver. Dame un segundito. Ah, un segundito, ¿eh? Que se me ha ido la pantalla y os he dejado de ver. Aquí os tengo, perdón. Vale, te preguntaba, ¿cómo influye el factor económico en la resiliencia de una mujer líder? ¿Y cómo dirías que el dinero puede ser ese combustible que nos permite no solo a resistir, sino también a progresar? Bien, ¿cómo influye el factor económico? La economía cambia cuando cambiamos quién decide, porque cuando una mujer toma decisiones, ¿verdad? No decide sola, ya lo decía Margarita, decide por su familia, por su comunidad, decide también por su equipo y, ¿por qué no?, por su país. Ese impacto yo creo que se siente, se expande y se transforma. Invertir en mujeres no es corregir una desigualdad. Pienso que es activar el motor más subutilizado del crecimiento. Eh, Gracias, María, por esta pregunta. Es maravilloso compartir este espacio donde creo yo que los números y el propósito se van a encontrar. Y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, al ritmo actual nos separan 131 años de la verdadera equidad. Y lo dicen en muchos foros. Sin embargo, si logramos cerrar esa brecha hoy, el PIB mundial podría crecer en 28 billones de dólares. Si lo leo bien, es 28 billones de dólares. Fíjense ese número, 28 billones. No estamos aquí solos para hablar de liderazgo femenino o por las finanzas femeninas como un ideal, sino como el motor económico más potente y desaprovechado de nuestra era. Si el valor económico de la equidad es tan evidente, ¿qué es lo que realmente nos está deteniendo a nosotros para que el talento femenino ocupe el lugar en la economía? Un lugar que
que ya la economía como tal le ha asignado. Hoy no vengo a hablar de un tema simbólico ni de un debate moral. Vengo a hablar de economía, de crecimiento y de estrategia. Invertir en mujeres no es corregir una desigualdad, es desbloquear el motor de crecimiento. Pero hablemos con la verdad de nuestra región. Les hablo desde el Ecuador. Tenemos colegas que están en Colombia, en México, en Chile. Hay participantes de Argentina, de España. La realidad de Latinoamérica, ¿cuál es esa realidad? Liderar en la escasez. ¿Cómo podemos hablar de liderazgo cuando en Latinoamérica casi el 30% de la población vive en extrema pobreza? ¿Cómo pedimos que una mujer lidere cuando somos la región con las tasas de violencia más altas? Precisamente por eso, el liderazgo femenino, creo yo, es una estrategia de supervivencia. No llegamos aquí por casualidad. Llegamos conciliando trabajo, cuidados en sistemas que no fueron diseñados para nosotros. Yo lo vivo a diario, yo soy madre, igual que muchas de ustedes. Y sé que lo que muchas de ustedes hacen en casa es gestionar presupuestos, estar en crisis, priorizar recursos, pensar en el transporte, en el estudio del hijo, la salud, seguros, pensar en el bienestar de nuestra familia. Y yo creo que eso es un management puro. Por años venimos haciendo eso que nadie lo llamó liderazgo. Esas héroes en silencio, esas líderes en silencio. Pero podemos ver los malabares que a veces tenemos que hacer las madres, ¿verdad? Que tienen que estar pensando en el trabajo, en el hijo. La eficiencia del hogar es un indicador clave del país. Y en la mesa del comedor es en el primer Ministerio de Economía, es en esos espacios en donde se derrota la pobreza todos los días con creatividad y disciplina, con valores, ¿por qué no? Entregando buenos hijos a la sociedad, regresando a lo básico, el respeto, la educación, ese liderazgo no reconocido de tiempo atrás. Yo soy prueba de eso. Y sé que miles de mujeres también que están aquí lo son. Líderes silenciosas, líderes invisibles, líderes que han sostenido sistemas enteros. Es hora de que esas decisiones que ya hoy transforman hogares, transformen también la economía de tu país. A tu pregunta, María, si es el dinero ese combustible, sin libertad económica no hay libertad de decidir. ¿Cómo pedimos líderes femeninas cuando no hay trabajo o no hay oportunidades? Sí, claro que sí, el dinero para mí es un combustible que reduce la dependencia y el motor es de ese propósito. Aquí recuerdo y me gustaría traer a una líder mundial que se llama Cristina Junqueira, que muchos deben conocerles. Ella es la cofundadora de este banco digital el más grande del mundo, es Nubank. Ella no heredó un imperio, ella hackeó el sistema, desafió el sistema financiero de nuestra región con la convicción de que la banca podía ser mucho más eficiente, mucho más transaccional, mucho más digital. Y ya lo dijo Cristina, ¿verdad? Como madre, a ella le obligó a ser una líder más eficiente cuando el tiempo es oro. Cuando el tiempo es oro, dejas de dar vueltas. Cuando tienes la salud de tu hijo en riesgo, cuando tienes que ir a recogerlo, tenemos que ser eficientes. Yo a mis equipos y a mi entorno siempre les digo, generen valor, prepárense siempre. Una mujer con autonomía económica no solo progresa ella, lo hablábamos, progresa su familia. ¿Y qué son? Yo pienso que son barreras, no sé, oportunidades de mercado, creen que estas barreras podemos cambiarlas, no sé. Yo también me pregunto eso cada día. ¿Por qué no ascendemos al mismo ritmo? ¿Por qué no lo hacemos? Yo no creo que sea falta de ambición. Eh, es que aquí en el Ecuador y también en Latinoamérica, competir en igualdad es una ficción si no hay seguridad y corresponsabilidad. Yo creo que no pedimos favores, pedimos condiciones. Esto no es un juego de suma cero. Cuando una mujer asciende, no desplaza a nadie, multiplica el valor,
Apostar por mujeres creo yo que es la forma más rápida de ganar mercado, porque somos expertas en transformar crisis en oportunidades. Prepararnos es un acto ético. Siempre en todas mis presentaciones, siempre hablo de la oportunidad que es capacitarte. Un gran amigo me compartía una frase de Platón, que es que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. El primer acto de corrupción, o sea, aceptar un cargo que no estés preparado. Para terminar, yo quiero que se lleven una cifra. Según McKinsey, hoy solo el 30% de los puestos de liderazgo a nivel mundial están ocupados por mujeres. Muchos verán ese número una brecha. Yo, la verdad, prefiero ver un mundo grande de oportunidades, un 70% de tierra fértil. Ese 70% que creo yo es la mayor oportunidad de crecimiento económico. Es el espacio donde serán vistas las próximas innovaciones. Estarán las soluciones que nuestra región necesita. El terreno está listo y el mercado nos está esperando. No estamos pidiendo permiso. Estamos reclamando el lugar que la economía ya nos tiene reservado. Pero este mensaje no puede quedar solo en una inspiración o solo en un webinar. Me dirijo a todos ustedes los que van a ver. Nos decía María que hay casi más de 400,000 socios a nivel mundial, aquí en Mujeres Líderes de América. Me dirijo a todos ustedes, los directivos y dueños de rentabilidad. Dejen de buscar fórmulas mágicas y miren su nómina. Regresen a ver si están contratando a mujeres. Contrátenlas no por cuota de género, sino por una visión de mercado. Las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra. A nivel global, imagínense cómo pretenden vendernos en el mercado que no tienen ni siquiera representado en su masa las decisiones. Yo creo que si el equipo de liderazgo es homogéneo, tiene un punto ciego del tamaño de su facturación. Abran las vacantes, abran, eliminen esos sesgos. Esta es una realidad. La brecha salarial es una fuga de talento hacia la competencia. A quienes hoy tienen el poder de financiar el conocimiento den becas. Aquí en Ecuador, en Latinoamérica, una beca para una mujer no solo cambia la vida, cambia el linaje entero. Cuando educas a una mujer, la probabilidad de que esa inversión retorne a la comunidad es, ya lo decían, es más del 90%. Necesitamos más mujeres en STEAM, más mujeres en finanzas en alto nivel. Si tu empresa quiere dejar un legado, no donen. Solo para la foto, solo por el tema de sostenibilidad, no lo hagan para eso. Financien la educación. Financien la educación de la próxima CEO. Muy probablemente estas mujeres no tengan ni siquiera los recursos para estudiar. Y puede ser que estén dudando si pueda terminar o no la carrera. Entonces, creo que es fundamental. La educación es el único ascensor social que no se detiene. Yo siempre lo repito en todo momento. Finalmente, a ustedes líderes que ya han escalado la montaña, hagan mentoría. No suban la escalera y luego retiren el peldaño. El techo de cristal se rompe más rápido cuando alguien desde arriba nos da un martillo. Dediquen una hora al mes a guiar a una mujer joven, compartan sus errores, no solo sus éxitos. La mentoría es el puente entre el potencial y la oportunidad. Si tú ya lograste llegar aquí, comparte ese conocimiento. El liderazgo que no sirve para elevar a otros no es liderazgo. Yo creo que simplemente es un ego con un cargo importante. Ayer se creó, estábamos festejando el Día de la Niñez, de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y pasó casi desapercibido. ¿Qué estamos haciendo para seguir formando a más niñas, a más mujeres, a esos líderes? Hay un 70% de oportunidad, una tierra fértil que podemos explotarla. Yo creo que si es que nos llevamos esos mensajes y empezamos a actuar desde nuestro rol, desde nuestro espacio, desde nuestro entorno, a apoyar, a dar esas mentorías, a generar esos espacios, podemos ir cambiando esta brecha. Gracias, Lorena. La Gracias, verdad Mar. que
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Independientemente del lugar que estemos, obviamente hay diferencias entre lugares del mundo y dependiendo del país en el que estemos no podemos hablar siempre, ¿no? Ni en datos, ni en la manera del desarrollo, ni en el nivel en el que pueda estar uno u otro. Sin embargo, es verdad que hay puntos y esta parte de lucha, digamos, de que la mujer lleguemos a esa parte de igualdad, que no hablamos de grandes cosas, sino de simplemente tener las mismas oportunidades, al final eso están todos, ¿no? Y ahí, solo por matizar o por traer algo a lo que tú traías, ese famoso techo de cristal que siempre se habla, que siempre viene, ¿no? Cuando tenemos estas conversaciones. Ahí hablamos del techo que nos ponen los demás, que es, y es muy grande, y en ellos estamos luchando. El problema es cuando nos olvidamos del propio techo de cemento, que es el que nos ponemos nosotras mismas. Entonces, creo que ahí es donde está el principal punto al que tenemos que ir y al que también os animo a todas las que estáis aquí a entender y a darnos el valor que como mujeres tenemos, a entender que al final, como bien decías, desde la sociedad y de siempre era el hombre el que salía a ganar el dinero. Ahora bien, quien lo gestionaba dentro era la mujer. Y ahí entra esa parte del liderazgo. Quien era capaz de decir, tengo cuatro, ¿cómo lo reparto? Normalmente era la mujer. Eso ahora está cambiando, pero no está cambiando para que deje de pasar. Está cambiando para que no solo se gestione el dinero, sino que para que también venga ese dinero, con lo cual que todo se incremente y la economía y las finanzas sean mucho más grandes y mucho más productivas dentro de las casas, ¿no? Así que, bueno, sí que Totalmente. os animo a esa parte, sobre todo de, ya lo habíamos dicho antes, de ese autoconocimiento, de conocernos, de darnos valor, de entender qué es lo que nos hace estar en una situación u otra, porque ahí volvemos a hablar de esa famosa memoria histórica. En el último webinar lo hablábamos, la memoria histórica es situaciones tan sencillas como ser incapaces como mujeres de pedir un aumento porque va a suponer que cobremos más que nuestra pareja, o que cobremos más que nuestros padres, o que cobremos más que nuestras generaciones pasadas. Y eso es algo que se nos ha inculcado y que ahora tenemos que romper. Y ahí está ese techo de cemento, ¿no? Entonces, gracias por todo lo que has traído, datos súper interesantes y, por supuesto, sí que esa corresponsabilidad de igualdad. Lo he dicho al principio del webinar y lo vuelvo a decir, estoy feliz de ver que hoy nos acompañan también muchos hombres, porque para mí esto va de la mano, no podemos hacer las cosas sola y es importante también tener ese apoyo y es que al final hablamos de seres humanos, da igual cuál sea el género o cuál sea el sexo de cada uno, ¿no? Entonces, gracias. Y bueno, no sé si alguna de las compañeras muy brevemente quiere hacer algo de esta pregunta, si no, pues voy con la siguiente, que es para Cristina. ¿Queréis comentar algo así rapidito? ¿O Claro, damos esa por... profunda reflexión de Lorena, pues nos toca a todos y a todas en cuanto a educar a una mujer, eso trasciende generaciones y muchos lo hemos vivido. Yo tengo que hablar desde Latinoamérica, aunque tengo pues relación con mis colegas de Europa, pero esas, y aquí doy pie también a la conversación y son esa cultura que tenemos y que todavía sigue arraigada, en donde la mujer queda como ese centro, que es ese centro fuerte de sostener las familias y darle a esa mujer formación, o sea, fortalece mucho más ese centro y ese cimiento. Entonces, Lorena, me encantó tu reflexión y todo lo que moviste entre Gracias, nosotros. Cris. Es que es lo que nos pasa. ¿Cómo queremos cambiar? Si nos llevamos Sí, un tal mensaje cual. claro, digo yo, creo que es fundamental eso. Tal cual. Gracias, Cristina. Pues sigo contigo, porque oye, a mí me encanta además esto de la neurociencia, que bueno, ya sabes, hemos empezado a hablar de la amígdala y es una cosa que toco mucho porque efectivamente cuando hablamos de finanzas, ya lo decía antes, no podemos olvidarnos de esa parte de autoconocimiento y el neuroliderazgo tiene mucho que decir de todo esto, ¿no? Sabemos que el cerebro suele reaccionar con instintos ante el dinero, que el dinero duele literalmente, ¿no? Se te activa esa parte del cerebro que está conectado con el dolor físico, incluso con el asco. De hecho, pues a mí hay una cosa que suelo compartir y es cuando reaccionamos, ¿no? Si lo hacemos desde esa parte más emocional límbica o cuando lo hacemos desde la parte prefrontal, que es cuando realmente Sí. reaccionamos, ¿no? Así que bueno, trayendo esto, te pregunto, ¿cómo puede una líder entrenar su cerebro para dejar de reaccionar a ese juego financiero y actuar sin ser muy consciente?
para empezar a diseñar una estrategia que realmente tenga un impacto. Ah, excelente, María. Y efectivamente también soy una apasionada de la neurociencia. No soy neurocientífica, pero me encargué de estar conociendo ese elemento anatómico que tenemos y que muchas veces olvidamos y que es el epicentro de nuestras decisiones. Y así como se ha hablado en varios webinars y como lo hemos hablado acá, y he tenido la oportunidad desde el mundo corporativo de interactuar con diferentes CIOs de compañías, líderes de compañías, y ver que el cerebro queda con unas programaciones y unas creencias instauradas, tal cual como lo decía María, de que el dinero es un problema, de esos pensamientos de escasez, y puede ser el CIO de la compañía que sea, pero desde que tengas esa programación en el cerebro, tus decisiones van a estar siempre fundamentadas desde la escasez. La pregunta va a ser, ¿cuánto voy a perder? En vez de qué estructura o qué modelo estoy creando para poder ganar, ¿sí? Ver el dinero como un problema, y si ustedes se lo preguntan, siempre es problema si no tengo y problema si tengo mucho. Y es como en el dilema en el que están todas las personas. Tengo mucho, no sé qué hacer, es un problema. No tengo, también es un problema. Y es poder cambiarle la percepción a lo que estamos manejando en el mundo financiero. Lo digo personalmente porque cuando a mí me mostraban un estado financiero, yo ya trocaba mis cables y mi cerebro empezaba como ya a bloquearse. ¿Sí? Empezar, porque mi trabajo en la gestión de proyectos requiere de un trabajo financiero, y empecé a entender muchas cosas. Cómo administro mi vida, administro la empresa. Cómo yo gestiono realmente. Si yo sé gestionar $100, puedo gestionar $1.000.000. Pero si yo no sé gestionar $100, olvídese. Y el tema no es, el cerebro no va a estar hablando del monto, el cerebro va a estar hablando de la estructura. Entonces, a lo que nos está preguntando María, ven, ¿cómo voy cambiando eso? Porque necesito crear una arquitectura, un diseño para poder entrar en el juego del dinero. Entonces, a mis equipos yo les digo esto. Ustedes tienen una vida financiera personal, ¿sí? Organicen su vida financiera personal. Validen sus gastos hormiga, revisen cuáles son los gastos y las prioridades, y también miren algo. Hay algo en sus casas que no puede faltar. Voy a poner el ejemplo del jabón. Se acabó el jabón, siempre hay con qué comprar. O sea, siempre hay, o sea, es algo prioritario. Se acabó el dinero, siempre debe haber. Entonces, estarle dando la vuelta al concepto y no verlo como problema, y empezar a hacer ejercicios como el que planteo, que nos hablaba María sobre la amígdala. La amígdala maneja las emociones. Y cuando nosotros tomamos decisiones desde la emoción, entonces son decisiones que son así, son súper rápidas y de pronto no son estratégicas. Mientras que cuando nosotros tomamos las decisiones después de una pausa, de pensarlo, ¿sí? De que nuestra corteza prefrontal, tal como lo dice María, tenga esa estructura y ese planteamiento de que hay una decisión por tomar, tomarse la pausa es poderosísimo, porque no estoy tomando decisiones desde la emoción. Lo hablo desde el género. Muchas de las mujeres tomamos decisiones desde nuestras inseguridades, y eso nos hace gastar más. Pues pongámoslo muy sencillo, vamos para una fiesta y eso es una gastadera porque estoy cubriendo mis inseguridades, ¿sí? Y también aquí, si algún hombre nos quiere poner algún ejemplo, yo lo pongo desde el género. Entonces, en ese punto nosotros lo más importante es separar las emociones. Siempre van a estar, siempre van a estar, pero poderlas separar y tomarnos el tiempo para tomar decisiones financieras, y lo hablo en lo personal y en lo corporativo. Eso es lo que nos va a permitir entrar en ese juego del dinero. Otro de los puntos fundamentales es tener información. Cuando yo miro cómo está el flujo de caja, cómo están los márgenes, cómo están mis costos,
cuáles son realmente mis gastos, mis ingresos, lo que proyecto de ingresos. Tengo información, le doy seguridad al cerebro para tomar decisiones. Porque sin información clara yo voy a estar desde la inseguridad también. Y como les dije con el ejemplo de las mujeres, desde la inseguridad yo no tomo decisiones correctas. Yo lo que hago es gastar. ¿Sí? Entonces, organizar esas finanzas desde lo personal y crear una estructura, porque al cerebro le gusta cuando hace un paso a paso. Nos encantan los manuales, nos encantan que nos den parámetros, ¿sí? Y no estar tomando así a la deriva, porque eso nos desgasta y genera mucho desgaste de energía. Entonces, cuando yo ya tengo unos parámetros, este es mi presupuesto, hasta acá es donde voy a invertir, estos son mis promedios de gastos, esto es lo que voy a ahorrar, esto es lo que quiero ganar, y para poderlo ganar debo distribuirlo de esta forma. Entonces esa estructura va a permitir que cuando llegue una decisión financiera ya tengas unos parámetros definidos. Al tener esos parámetros definidos, el cerebro no se va a desgastar en que si sí, si no, pensando todas las posibilidades que pueden haber para él sobrevivir, porque recuerden que las finanzas, el cerebro las asume como una amenaza. Entonces, no, yo tengo que sobrevivir. No, ya cuando yo tengo una estructura, ya sé cómo reaccionar para tomar esas decisiones. Entonces, entender el juego y ver el dinero desde otra percepción es lo que permite cambiar esa mentalidad y esas ideas. En alguna situación, en alguna de las compañías en las que trabajé, estábamos en esas situaciones en las que hay ahorita en todos los países. Hay situaciones complejas a nivel de impuestos, de imposiciones gubernamentales que afectan directamente a la empresa. Y el mensaje en los comités era, bueno, ¿a cuántas personas hay que despedir? Hay que reducir costos, hay que reducir gastos. Venga, ¿y por qué no pensamos cuánto tenemos que ganar de más para poder solventar la situación que estamos viviendo? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es el ingreso que debo tener para que no tengamos que despedir? ¿Qué vamos a hacer para incrementar ese ingreso? Entonces miren cómo le va dando uno como ese oxígeno y va quitando como esa niebla mental que se nos presenta y va dando ese oxígeno, ir viendo alternativas. Nosotros siempre empezamos el mes con un monto. Digamos que tienes en tu centro de costos o tú a nivel personal, tu salario, te pagaron a final de mes o a principio de mes, empiezas con ese monto. O sea, tienes dinero. Ya de ahí es todo lo que tú empiezas a consumir y a mirar cómo inviertes, cómo ahorras, cómo consumes. Y tal como lo estaba diciendo Margarita, vivir situaciones complejas son las que nos dan esas enseñanzas. Si en este momento la compañía está en crisis, ustedes a nivel personal, algún familiar, ese momento, ese estado de crisis es el que nos lleva a buscar alternativas. Pero entonces la clave está en la pregunta poderosa. No cuánto voy a perder, sino qué diseño y qué estructura diseño para poder ganar. Es parte del mensaje. Oxigenen el cerebro, tomen esas pausas ahora o durante el día, porque todo el día hablamos de plata, todos los días hablamos de dinero. Revisen esa conversación. Y si esa conversación está alineada desde la escasez o desde, venga, ¿cómo voy a prosperar esto? Y se los repito, como tienes tus finanzas personales, es como manejas las finanzas en el mundo corporativo, desde tu propia empresa, si eres emprendedor, si eres líder en alguna compañía. Si tú tienes un lío financiero, el lío financiero te lo vas a llevar en la cartera hacia la empresa. Eso no hay más de otra. También en lo personal, si yo tengo un lío emocional, esas mismas emociones me las voy a llevar a la compañía. Entonces, como líderes, y obviamente acá yo siempre hablo desde el liderazgo femenino, pero siempre involucro el liderazgo masculino.
porque a mí me parece que es un complemento genial. Y ahorita que Lorena mencionaba a la CIO de New Bank, ella se complementó toda su proyección con un hombre que por cierto es paisa, David Vélez, que por cierto es paisa, con otros dos compañeros, con otros dos colegas, hicieron esa gran bomba que es lo que es ser un banco digital. El complemento y la integración a nivel de las relaciones, tanto en la empresa como en lo personal, también compagina mucho. O sea, esa lógica masculina y práctica para realizar la ejecución de proyectos y de decisiones, combinarla e integrarla con esa lógica de atención al detalle de las mujeres. No hacer que choquen, sino más bien integrarlas. Entonces ahí, como decía Margarita, que me lo va a copiar, hace clic. Hace clic hacer un sistema financiero integrado, tanto con colegas de diferentes géneros en la compañía, tanto con mi pareja en mis relaciones interpersonales. Muchas gracias, María. Muchas gracias, A equipo. ti, Cristina. La verdad que ya empecé diciendo que me daba pena acabar y ahora me va a dar más pena, porque es que con todo lo que está saliendo aquí yo me quedaría y haría mucho más webinar, porque hay mucho de lo que hablar, además grandes conocimientos y grandes informaciones que estáis trayendo y a mí me encanta, así que me voy apuntando aquí cosas. De todo lo que has dicho, a mí me parece súper importante esta parte del que dices de las emociones, ¿no? Yo siempre digo, es que cuando, si ni siquiera sabes cómo te relacionas con la emoción o qué es la emoción que te está haciendo comprar o consumir, pues ahí te vas a quedar y vas a seguir igual. Entonces, ahí es muy difícil crear esa estructura que tú decías, tan necesaria, porque efectivamente las emociones de ansiedad, de frustración, de miedo bajan. En el momento en el que tú tienes una estructura, tienes una planificación, ya sabes lo que hay, con lo cual todo eso baja, ¿no? Es que te encuentras con personas que no saben, tú decías antes, ¿no? Ingresos, gastos, cuánto. Es que hay gente que no sabe ni lo que gastan, ni lo que ingresan, ni lo que nada. Y ahí es el primer punto donde hay que empezar, ¿no? Y me venía mucho también que tú decías, todos son, si gano mucho porque gano mucho, si no gano porque no gano. Y yo que antes comentaba que hago coaching financiero, es curioso porque la mayoría de las personas piensan que la gente que viene a trabajar conmigo, a que yo les acompañe, son personas que no consiguen, digamos, tener una economía fluctuante, ¿no? Una economía productiva. Y no tiene nada que ver. Hay muchas personas que es todo lo contrario, que tienen un gran patrimonio material, sin embargo no son capaces ni de mirarlo, porque emocionalmente tienen algo arraigado con esa historia con el dinero que les cuesta hacer que ese dinero siga creciendo y realmente se pueda usar de una manera rentable y productiva, ¿no? Y lo uno un poco con lo que decía Cristina en el chat, de que el dinero es energía. Para mí es energía, nos permite hacer muchas cosas, pero es energía. Y según la tratemos, según la cuidemos, así nos va a tratar a nosotros. Entonces, ese también es un cambio que hay que hacer, es cómo miramos el dinero y cómo realmente lo definimos. Y seguramente para cada uno es algo, ¿no? Y ya por acabar y darle paso también a Viviana, que estamos también deseando de escucharla. Solo quería traer esa parte importante que tú decías de enfocarnos más en lo que podemos conseguir y no en lo que ya no está, ¿no? Yo recomiendo siempre hacer agradecimiento al dinero. Siempre se escucha, haz tres agradecimientos de lo que te ha pasado, lo bueno que te ha pasado en tu día. Yo siempre digo, agradece cada día tres cosas al dinero. Porque desde que te levantas hasta que te acuestas, todo es dinero. El pijama con el que duermes, el café que te tomas, el agua que te tomas, todo. Agradece, porque cuando empecemos a agradecer, vemos todo lo que tenemos y nos olvidamos un poquito de lo que creemos que necesitamos y no tenemos, ¿no? Que ahí ya entraríamos en otra parte, ya digo, podríamos seguir hablando aquí mucho más tiempo, pero bueno, ahí así que solo quería traer esto, gracias, Cristina también. Y bueno, vamos con Viviana, quien vincula esa libertad, ¿no? También habíamos hablado de todo, cuando podemos decidir y todo lo que hemos venido hablando también, además, en los otros webinars se ha hablado mucho de esta parte de libertad. Ella vincula la libertad de decidir con la inserción laboral y la independencia económica. ¿Cómo dirías que cambia la toma de decisiones de una mujer en su puesto de liderazgo cuando sabe que su libertad ya no depende de otros, sino de su propia gestión financiera? Gracias, María, por la pregunta. Bueno, lo que tenemos que tener claro que antes de liderar equipos o proyectos, existe un liderazgo mucho más importante, que es el liderazgo interno, el autoliderazgo, ¿no es cierto? Esa voz que nos habla a diario y que nos va guiando. En relación a la pregunta, cuando una mujer que lidera,
está consciente que su libertad no depende de terceros, sino de su propia gestión financiera, es decir, depende de sí misma, su toma de decisiones es más segura, es más estratégica, es más valiente. Porque no es solo un cambio externo y económico, es un cambio interno. Entonces, en primer lugar, empieza a decidir con mucho más objetividad, ya no desde la inseguridad. La dependencia financiera en algunas oportunidades genera miedos como por ejemplo incomodar a otro, miedo a decidir, a no sentirme parte. La autonomía reduce esos miedos. Yo tomo mis decisiones no desde el temor ahora, yo tomo mis decisiones desde la seguridad. Por lo tanto, me enfrento a una situación, por ejemplo, en la empresa, y me hago una pregunta objetiva. Según los flujos proyectados en la empresa en el año 2026, ¿cuál será la decisión que traerá más beneficios económicos a corto, mediano, largo plazo? También, en segundo lugar, aumenta la capacidad en la líder de asumir riesgo. Para mí la libertad financiera no impulsa a la imprudencia, sino que al contrario, impulsa a la osadía, pero a una osadía estratégica. Las mujeres nos caracterizamos por ser muy precavidas en el área económica, pero esta libertad que tenemos económica nos hace sentir seguras, por lo tanto nos empezamos a atrever a invertir, a innovar, a decir que no a ciertos negocios y sí a otros negocios, e inclusive a optar por negocios a largo plazo, ¿ya? Definitivamente se fortalece nuestro liderazgo, ya que no necesitamos esa validación externa en materia económica, hablamos con más claridad, colocamos límites y lo más importante que sentimos que negociamos desde una posición de igualdad con el otro. También cambian los objetivos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones desde la inseguridad o desde el miedo, generalmente son a corto plazo porque necesitamos un resultado en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos esta libertad financiera, comenzamos a buscar objetivos que buscan sostener a una empresa, un patrimonio, un proyecto, pero a largo plazo, ¿ya? Estas decisiones no buscan aguantar el momento, sino que buscan construir, que buscan edificar. Yo que trabajo en empresas familiares, eso es fundamental. El éxito de una empresa familiar y su vida, ¿no es cierto?, que no muera esa empresa familiar, depende de la preparación de los sucesores, depende de tomar decisiones mirando hacia el futuro. Y la independencia financiera nos da eso a nosotros como mujeres líderes. Y también me voy a unir a algo que comentó Cristina, que se reduce la carga emocional en la toma de decisiones, ¿ya? Cuando lo esencial, cuando lo básico no está en juego, baja la ansiedad. Entonces la mente se relaja y empieza a analizar mejor, comenzamos a delegar, comenzamos a separar ciertos temas, porque por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión importante, y digo, si esta decisión no tiene buenos resultados, me van a desvincular de mi trabajo, voy a perder mi remuneración, ¿cómo pago mis cuentas? Entonces, ¿cómo yo tomo esa decisión? La tomo desde el miedo, desde la inseguridad, pero quizás si yo vi los otros webinars y seguí los consejos que ha dado María, que tenemos que tener ahorros, por ejemplo, que tenemos que tener diferentes ingresos, que tenemos que tener una planificación de nuestro patrimonio, digo, bueno, yo tomo esta decisión porque tengo todo esto de respaldo atrás. Entonces, en resumen, esta independencia económica que tiene la mujer nos permite sentirnos seguras, nos permite sentirnos tranquilas, dejar de defender un lugar de trabajo, ¿no es cierto? Empezar a ejercer nuestro rol de liderazgo de manera plena, porque lo ejercemos desde la tranquilidad y no desde el miedo, eh, porque tu libertad no está en lo que los demás esperan de ti, tu libertad está en lo que tú decidas. Y haciendo conexión con lo que me decían mis compañeras y con el significado que tiene el dinero,
hace unos días acá en Chile hubo una noticia muy importante. Hace 2 años falleció en un trágico accidente el expresidente Sebastián Piñera y hace unos días su familia tuvo que pagar el impuesto a la herencia, 2 años después de su fallecimiento, y fue un impuesto millonario. No había testamento, fue un impuesto millonario. Entonces ahí yo pienso, y lo quiero compartir con ustedes, que hablar de patrimonio con la familia, hablar de nuestro patrimonio o hablar de planificación financiera es un acto de amor, es un acto de amor con nosotras y es un acto de amor con tu entorno. ¿Ya? Y por último, las invito hoy a decidir con esta libertad que tenemos y con esta libertad que estamos construyendo, cómo nosotros vamos a construir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que decidimos. Eso, muchas gracias. Gracias, Viviana. Qué bonito esto que traías, ¿no? De que es un acto de amor y sin duda es otra de las cosas que también hemos estado hablando, tú que nos ha acompañado lo sabrás, ¿no? Y es el ser capaces de hablar de dinero, que nos da miedo. Es como, ¿no? Es en cualquier caso, no queremos hablar y yo digo, hablemos de dinero, si es que está bien, ¿no? Tenemos todas esas creencias, no digo que vayamos por ahí contando todo nuestro patrimonio, ¿no? Pero sí el ser capaz de sentarnos, que además ahí forma parte del permitirnos pedir el valor que sentimos que nosotros tenemos y nos permite crear eso que queremos, la vida que queremos tener. Porque tú hablas de libertad y para mí es importante primero entender cuánto vale mi libertad, porque no te la crean los demás, como bien traías tú, ¿no? Es algo que tenemos que crear nosotros, pero para ello es importante entender primero cuánto vale mi libertad, porque si ni siquiera yo sé cuál es el dinero o la vida que quiero tener, o cuánto es realmente el importe que necesito para sentirme libre, lo que yo llame libre, porque siempre digo, para cada persona tiene un valor, pues es imposible crearlo, ¿no? Si no lo sabemos. Gracias también por tu aporte. No sé si las compañeras queréis comentar algo al respecto de lo que ha traído Viviana, si no, vamos a ir ya cerrando esta parte de intervenciones por vuestra parte. Y sí que me gustaría abrir también, si alguien de los que nos acompaña y de las que nos acompaña quieren hacer alguna pregunta. Había alguien que quería hacer, pero creo que ha tenido que salir, así que ese ahí ya no está y no lo ha dejado en el chat, con lo cual no estaría esa pregunta. Pero no sé si alguien tiene alguna duda para alguna de las ponentes o quiere compartir algo bueno, que le haya resonado de todo lo que hemos hablado hoy en los otros webinars, algo que se le quiera preguntar, pues ahora es el momento. Si no, pues bueno, pues iremos también haciendo el cierre de este webinar. ¿Alguien se anima? Que no vemos muchas caras al final, ¿eh? Entonces tampoco sé si hay alguien así con cara de yo, no, no lo acabo yo de ver. Bueno, pues si no nadie se anima a hacerle ninguna de las preguntas a las ponentes, antes de cerrar, sí que daros también ¿no? la palabra a vosotras cuatro para compartir algo último antes de cerrar. Gracias, porque creo que las aportaciones no podrían haber sido más apropiadas, además para cerrar este ciclo, porque hemos hablado de datos, de liderazgo, de economía, de neuroliderazgo, neuroeconomía, neurociencia, de situaciones, ¿no? De cómo las situaciones no nos hacen. A nadie nos gusta sufrir, como decía Margarita, pero es verdad que esa parte es la que nos ayuda también muchas veces a decir, pues si quiero salir de aquí, hay que activarse, ¿no? Y así que también animo a que todas las mujeres nos pongamos a crear esa vida que queremos crear. Así que bueno, os doy la palabra a vosotros, porque como veis, si no, yo no dejo de hablar. Así que os doy la palabra a vosotros para que antes de yo cerrar, que cerréis vosotros con algo que queráis compartir, os haya pedido este webinar o lo que sintáis, es vuestro espacio. Cualquiera que quiera empezar de las cuatro. Bueno, por aquí abrí micrófono. Venga, Pues Cristina. que se vayan con este mensaje. La claridad genera calma y un cerebro con calma decide mejor. Siempre, siempre buscar la claridad, estar en el aquí, en el ahora, respirar y tomar las mejores decisiones, definitivamente. Y feliz de estar acá, ver que es una acogida al tema bien importante. Hay muchas personas conectadas, los que nos verán después en video, y en realidad fue muy bueno pues compartir con mis
colegas panelistas y estar acá pudiendo compartir un poquito de ese conocimiento y más de ese conocimiento, de esas pasiones, el neuroliderazgo que hace parte de la pasión que descubrí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristina. Si quieres, voy yo. María, gracias, colegas, qué interesantes mensajes. En un taller de vocería que recibí, me decían que lo importante de cualquier participación, cualquier esquema de comunicación es que nos llevemos algo. ¿Qué nos llevamos de este webinar? ¿Qué nos llevamos y para todos los participantes? ¿Qué nos llevamos? La parte de pensar, ¿verdad? La parte de analizar todos tus gastos, perderle al miedo al dinero para no estar en ese, como decía Cris, ¿no? Para no estar en ese repensar de modo de supervivencia. Pero por supuesto, puedes utilizar mejor el dinero si lo inviertes. ¿Y qué mejor si lo inviertes en ti? Con ese clic que nos decían al inicio. Invertir en ti, invertir en capacitarte, prepararnos para tener mejores líderes. Gracias, Gracias. Lorena. Gracias a ti. Margarita. Ok, bueno, pues yo para finalizar quisiera decir algo sumamente importante. Creo que llegamos a un momento en el que, ya recapitulando todos los demás participaciones, en el que mirarnos al espejo y ser honestas con nosotras mismas, ¿no? El liderazgo no tiene nada que ver con lo que tienes, el puesto que tienes, si tienes estudios o no tienes estudios. Yo conozco mujeres indígenas, aquí en México hay muchas comunidades indígenas y son líderes en su ramo. Entonces, tu liderazgo empieza desde tu trabajo, desde tu casa, puedes ser la mejor líder y yo siempre he dicho, en la casa eres la mejor administradora porque eres multitodo. Eres, puedes ser líder en tu comunidad desde que haces los mejores pasteles, digo, tenemos las mejores relacionistas públicas, tenemos a las mejores, mercadólogas, manejan redes sociales mejor que uno, a veces hasta ese es tu liderazgo, esa eres tú. Cuando tú realmente conoces tu valor como mujer, nadie, así te pueden decir crítica, te digan no eres buena, en algún ámbito de lo que tú tengas, si tú crees en ti, nada, 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 nada te va a mover de tu centro. Y algo sumamente curioso, porque para mí el llegar a este webinar fue realmente un reto, y lo voy a decir así abiertamente. Eh, Alguien me preguntó, ¿por qué tú? Así, ¿por qué tú vas a estar ahí en ese webinar, no? Si tenemos a B, C, D, S y muchas personas que tienen un puesto, que tienen, no sé, son a lo mejor más conocidas, pero mi respuesta fue sincera y concreta. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Uno, porque es el valor, he trabajado en toda esta parte de educación financiera y puedo dar un testimonio, puedo aportar el conocimiento que yo sé durante 20 años que he trabajado, tal vez detrás de bambalinas, porque no he estado muy al frente, hasta hace año y medio que decidí abrir mi cuenta en LinkedIn, que he empezado a generar contenido para redes sociales, pero ahí empieza el verdadero valor de las personas, mentalidad, cambio. En el momento que tú te das el valor como mujer, todo fluye a tu alrededor y eso es muy cierto. Primero nosotras, segundo nosotros y tercero nosotros. Y no es ego, no es egoísmo, porque pudiera parecer que somos egoístas al pensar nada más en nosotras, pero ahí concuerdo con Lorena cuando dice, no podemos dar a nadie lo que no tenemos para nosotras mismas, ¿no? Desde los vínculos, desde la pareja, no podemos. Y también el hecho de no repetir patrones. Ahí es muy importante también la parte
de la infancia, los patrones, cómo los vamos arrastrando a través del tiempo. En el caso, por ejemplo, de mi hija, que yo le he enseñado, mira, el dinero no va a crecer en los árboles, hay que trabajar para tenerlo. Por- pero siempre la pongo en una situación. ¿Lo que tú quieres es una necesidad o es un deseo? La necesidad es algo que tienes que es sí o sí, pero el deseo tal vez porque el amigo tiene el videojuego de moda, eso es un deseo, pero no es una necesidad. Le digo, no te vas a morir si no lo tienes. Entonces, si yo tengo esa relación sana con el dinero, obviamente se lo voy a enseñar a mi hija y ella a su vez a las demás generaciones. Entonces, terminando mi parte y mi participación, el verdadero valor, cuando tú te das el valor a ti misma, todo cambia. Así que cuando les pregunten y cuando lleguemos a ese punto donde les pregunten, ¿por qué tú? Porque me lo merezco y porque realmente sé quién soy y por eso estoy aquí. Con eso, digo, estamos iniciando su camino a un bienestar financiero y no solo financiero, sino para toda su vida. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias. Viviana, si quieres acabar tú y ya luego Sí, recojo un poquito lo que habéis traído. Margarita, muchas gracias, me emocionó mucho y me quedo con esa frase. Yo creo que todos los presentes nos quedamos con esa frase de me lo merezco. Y que hablar de dinero, que lo ha repetido María desde el inicio de estos talleres, no es malo. Hablar de dinero no es malo. Hablar de patrimonio no es malo. Tenemos que empezar a acostumbrar a hablar de estos temas y como les mencionaba, hablarlos desde el amor. Y eso es amor propio. Destinar cierto dinero a un ahorro es amor. Destinar cierta cantidad de dinero a algo que me gusta, a comprarme un libro, es amor. Y ahí vuelvo a lo que dice Margarita, ¿por qué estoy aquí? Porque me merezco estar aquí. Así que muchas gracias, chicas, María, por esta linda oportunidad. Gracias a vosotras y me uno a esa emoción, Margarita, gracias por traerlo, además con esa sinceridad, ¿no? Y además que has dicho, era un reto porque me habían preguntado esto. Y ojalá quien tuviese esas dudas vea este webinar y creo que entenderá también todo de por qué tú y por qué todas las que estamos las que estamos, podrían haber sido muchas otras, pero hoy somos las que estamos. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, así que éramos las que teníamos que estar y ha sido perfecto. Así que te animo también a que compartas el webinar y ya luego, además, pienso, y por supuesto, me quedo con el me lo merezco. Creo que es algo que nos tenemos que decir más a menudo. Se ha hablado mucho durante este ciclo de webinar de esa parte de permitirnos, de mimarnos, porque eso es amor propio. Y porque cuando ahorramos, como bien decía ahora mismo Viviana, vale, si tengo esto, ¿qué hago con ello? ¿Decido guardarlo para mi futuro o para algo que quiero convertir el día de mañana? ¿O lo uso para otras cosas que me dicen que tengo que usar, ¿no? Y ahí viene también necesidad versus deseo, en fin, todas esas partes que ya habíais traído. Nada, no os quiero quitar tampoco más tiempo, estamos justo en hora, ya os decía que hay tantas cosas que quién sabe, lo mismo estos webinars no se quedan aquí y en breve lanzo que hagamos otro, porque se quedan como muchas cosas y además, como bien decía, creo que era Cristina, ver bueno, todo el movimiento que hay, ¿no? Y tanta gente interesada y tanta gente que ha estado aquí. Este es el webinar que más personas hemos estado y estoy también muy feliz y emocionada porque es el último, así que me alegra enormemente poder haber compartido con todas vosotras. Antes comentaba un poco así entre bambalinas también o no, ahí en el chat que el año pasado estuve también por Latinoamérica y creo que es una de las cosas que da más valor también el que hoy esté yo aquí moderando y coordinando este webinar desde el directorio de España, pero con personas de Latinoamérica, porque verdaderamente a mí me apasiona todos los países que hay por allí y la manera en la que también vivís y transmitís y comunicáis toda esta parte bueno, pues del empoderamiento femenino y de todo lo que se ha hablado hoy aquí. Así que, bueno, si no hay nadie más que quiera decir nada, pues ya cerramos hoy, cerramos el ciclo. Os agradezco una vez más. Todos los que habéis puesto en el chat, no sé si lo habéis leído, pero hay mensajes muy bonitos. Gracias a todas las que os habéis hecho también el reconocimiento, a las ponentes, a la organización y a todo. Y bueno, pues quién sabe, lo mismo volvemos a vernos. Gracias a las que habéis estado y a vosotras, por supuesto, porque no podría haber sido
Más bonito el webinar. Gracias.